En 1988, expulsada de Liva Haresh por medio de un engaño que le hizo el malvado Ahmed, introduciéndola dentro de una botella, llega a Matitlán y por medio de unos niños conducida al club de los super chicos, Ginny, la genio feliz. Había siempre una confusión, Sí, ¿verdad? pero Porque yo he visto- realmente era Ginny. 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 Y. G-I-N-N. La franja infantil se llama el Club de los Super Chicos. Entonces yo estaba en Nuestro Mundo por la mañana. De repente escuché que iban a hacer un programa infantil. Entonces yo estaba en ese entonces ya casado. Ella se llama Flor de María Nova. Nova. Y ella es actriz. Entonces le platiqué, le dije, mira, hay posibilidades. Déjame hacer el contacto. Y entonces estaban surgiendo las ideas. La productora no sabía qué hacer porque había surgido la madrina Carolina. Después estuvieron los payasos. La madrina duró 1 año, los payasos duraron 1 año. Y en ese entonces, en los payasos entré yo a ¿cómo se llama? Nuestro Mundo. Y de repente se quedó el segmento vacío. Cuando yo estaba en Nuestro Mundo, surge esto. Y entonces me dice Padre María, mira, me dice, yo siempre he soñado con ser una genio. Desde chiquita yo jugaba que tenía una genio que era la que me hacía las cosas y yo jugaba de eso. Me dice, ¿por qué no proponemos eso? Entonces nos reunimos y propusimos. Entré y planteé la idea. Cuando conocen a Flor de María y verla a ella como ella muy bonita, es muy bonita, que lo puedo decir, ella, les gusta, empezamos las pláticas y se le empieza a dar forma al asunto. Toda esta preproducción llevó como 9 meses. 9 meses donde cómo va a ser el set, cómo va a ser, qué tipo de juegos se van a hacer, los vestuarios. Estamos hablando de que la genio ya había sido aprobada. Surgió la idea de decir, hagamos una historia para poder presentársela al público. Con esa historia se va a vender a los patrocinadores. La idea era una producción nacional de Canal 3, pero sin patrocinadores. Para que esto se autosostenga, necesita el apoyo financiero y económico de patrocinadores. Entonces, ¿cómo venderle la idea a alguien? Mire, va a ser un programa infantil. Si actualmente cuesta, en aquel entonces costaba muchísimo más. Entonces creamos la primera historia. Entonces, la primera historia empezamos a buscar nombres y era una tormenta de ideas, así como aquí nos reunimos. Empezamos, escucha, ¿cómo le ponemos a esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se va a llamar? Entonces quedó Ginny, porque se parecía mucho realmente al clásico de Ginny, que por eso se escribe distinto, haciendo la diferencia. Porque la gente en aquel entonces se pasaba todavía el programa, hoy lo pasan por cable, pero el concepto se manejaba, y siempre en publicidad los conceptos que ya están dentro de la mente de la gente son muy fáciles más de vender que algo totalmente desconocido. Entonces surgió que el planeta, lugar de fantasía de donde eran estos personajes, Ginny vivía en un lugar que se llama Liva Haresh, porque estos son nombres de fantasía, no los van a encontrar en ningún lado, ni en ninguna parte. Este nombre no me acuerdo ni de dónde salió. Había creación colectiva, teníamos un jefe de cámaras que era un genio. Él tenía muchas ideas y se entusiasmó mucho con el proyecto. En sí todo el equipo se entusiasmó con el proyecto, camarógrafos,
producción, nosotros que estábamos involucrados. Entonces empezamos a crear la historia, y la historia surge de que en un país lejano, ahí ella vive en un mundo de fantasía, pero hay un malo en ese lugar. Era usted. Un hechicero Me lo malvado, imaginé. un hechicero malvado, que no le gusta ni la fantasía, ni la alegría, ni el buen humor, ni nada. Y este malvado se llama Ahmed. Entonces, el malvado Ahmed. Entonces viene y la engaña, en la aventura la engaña, la mete en una botella y la lanza al infinito. La botella pasa por mucho tiempo dando vueltas en el espacio. Y un día de tantos, por gravedad, cae al lago de Amatitlán. Y dos niños que andan jugando descubren la botella. Como es una botella fuera de lo común, les llama mucho la atención y se la llevan. Son dos hermanos. Cuando esa botella en la noche escuchan una voz que decía, sáquenme de aquí. Entonces le dice, mira, le dice, yo escucho que hay una voz que dice, sáquenme de aquí, ayúdenme, que era la genio metida en la botella. Pero donde destaparla, y cuando la destapan, liberan a la genio. Y entonces se sorprenden y dicen, miren, ¿y dónde estoy? Estás en Guatemala. Es que yo vengo de Libajadesh, pero no sabían cómo volverla. Entonces le dice, mira, ¿y a ti qué te gusta? Pues a mí me gusta jugar, a mí me gustan los niños y a mí me gusta todo lo que sea diversión. Y entonces estos les dicen, te vamos a llevar a un lugar que tal vez no es como el de donde tú